sobre los cuatro jinetes del apocalipsis, que son como una especie de plagas. Bueno, hablemos de los números, como para darles un poco de respuestas a nuestros oyentes. ¿Por qué hay tanta simbología? ¿Por qué hay tantos números dentro del apocalipsis, Carlos? Bueno, los números como tal son producto del autor. El autor acomoda su escrito, es casi que decir su estilo para escribir. Y se han hecho estudios donde más o menos se ha tratado de tener una base de qué significaba cada número. En lo que todos coinciden es que el 1 se usa únicamente para referirse a Dios. Cada que se habla en el Apocalipsis del 1 es para referirse a Dios. Cuando se menciona el 4 es para referirse a todo el universo y tiene lógicamente su razón de ser. Y es los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. En 6, y aquí conectamos un poquito con lo del famoso 666, el famoso número de la bestia que nos estaban de pronto preguntando, Mauricio, los oyentes. El 6 significa la imperfección. ¿Y por qué la imperfección? Porque para Juan y para los profetas y para los de esta época, el 7 era lo perfecto. De hecho, pues se ha dicho que 7 coincide todo para que sea el número perfecto. Entonces, cuando se habló del 6, se habló de una imperfección. Y cuando se habló del 666, era de una imperfección perfecta. Esto es un juego de palabras bien curioso. Una imperfección perfecta. El 666. Es decir, por más que se alargara el 6, nunca podría llegar al 7, y entonces por eso inclusive se le llegó a señalar como el número de la bestia. El 12... Es más, hablando y profundizando un poco en este número del 666, que también es protagonista dentro del Apocalipsis de una forma impresionante, porque se decía que nadie podrá comprar y vender salvo que esa persona tenga la marca, el nombre de la bestia salvaje o el número en su nombre. Aquí es donde entra la sabiduría. El que tenga inteligencia calcule que el número de la bestia es el 666, pues no va a ser parte de este juego, el juego de los números del 666. De esto se habla en el Apocalipsis 13, 17, 18. Llevándolo a la actualidad, que es lo que queremos todo el tiempo en este programa analizar, nada menos el www. Y se sigue el número de la red. El 6 es la W en el latín. Todos los días estamos en contacto entonces con el www, con el 666, es el número de la red mundial que en este momento pues mueve negocios, mueve información a nivel mundial. Es algo que se ha pasado por alto, pero que algo que nos puede dar como una advertencia, ¿no? Es que es una pauta, por ejemplo, con el famoso número 13. Nosotros lo podríamos casi que parodiar el 666, que se toma como el número de la bestia, al 13 para los agoreros. Quienes tienen esa inflexión de pensamiento, cuando creen que el 13 es de mala suerte, de mal augurio, entonces evitan. Inclusive en los Estados Unidos es muy común que los edificios no tengan el número 13, no tengan el piso número 13, que los aviones no tengan la fila número 13, que los aviones no tengan el número 6. Igual pasa con el 666. Se habla de una imperfección, pero así como el 666 es malo, el 7 no lo doblan, sino que el 7 es solitario. El 7 es perfecto, y como tal es a lo que quiere llegar Juan cuando nos habla del Apocalipsis. E inclusive dice que los que se tienen que pasar del 1, 2, 3, 4, 5 al 7, y que se debe ignorar el 6 precisamente por eso. Entonces, dentro de la simbología que queremos hacer dentro del programa es ese, José, creo yo, que el 666 es tan malo para quienes creen, para quienes analizan esto, como es de malo el pasarse por debajo de una escalera para el agorero o el tener el piso 13 en un edificio. Estamos hablando también de la numerología dentro del lenguaje del Apocalipsis. Él es Carlos Riaño, un invitado hoy muy especial aquí en la noche de Intro Night Paranormal. Vamos a una pequeña pausa y al regreso estaremos hablando de cómo diferentes personalidades muy importantes para el mundo a lo largo de la historia pues han dado su interpretación sobre el Apocalipsis, y también que otras guerras se han librado pensando que ese juicio final, ese día, está muy cercano. Esto es Intro Night Paranormal a través de los 40 principales. Ya regresamos. Fenómeno OVNI, profecías mayas, Nostradamus, fenómenos inexplicables, mitos y leyendas, todas en Internight Paranormal. Internight Paranormal.
Continuamos en esta noche paranormal a través de los 40 principales. En esta nueva temporada lo que nuestro programa busca es tratar de llevar un poco de conciencia, de análisis, de entendimiento de diferentes fenómenos, situaciones que estamos viviendo en la actualidad los seres humanos. Hoy estamos hablando acerca del apocalipsis. Un gran invitado, él se llama Carlos Riaño, quien nos está hablando. Es una de las personas que más ha analizado desde diferentes perspectivas este libro tan antiguo y tan revelador que es el Apocalipsis. Ya hemos hablado acerca de los números dentro del Apocalipsis, hemos hablado acerca de las trompetas, pero vamos a hablar ahora de cuál ha sido la interpretación a lo largo de la historia de este libro que nos causa tanto temor a muchos. Porque hay que decirlo, Mauricio y oyentes, que muchísimas personas a lo largo de los años han tomado el Apocalipsis como un libro de destrucción y muchos hasta se han inmolado creyendo que ya ha llegado ese día del juicio final. Y hay más de un falso pastor que lo ha interpretado para manipular a su rebaño. Que eso es lo más peligroso, ¿no? Sí, algo que pues mucha gente hace y que se sigue viendo y que más ahora en la actualidad. Bueno, Carlos Riaño, nuestro invitado, vamos a hablar acerca de cómo ha sido esa interpretación a lo largo de la historia del libro del Apocalipsis. Pero vamos a hacer un pequeño desde el momento en que se escribe el Apocalipsis hasta nuestros días, muy muy corto, y nos centramos en las interpretaciones que se le han tratado de dar o de las cuales han querido algunos sacar provecho. Perfecto. Por ejemplo, hay 4 fechas muy importantes dentro de lo que es el Apocalipsis para tener en cuenta. Y es la que describe la década de los años 30, que es después de Jesucristo, lógicamente, que coincide precisamente a los 33 años con la muerte de Jesús. Luego vienen las muertes de Simón, Pedro y Pablo, que dentro del libro del Apocalipsis dicen que ellos murieron pero siguieron hablando, en una clara alusión a que era la voz de Dios en la forma que quería predicar. Aparecen luego los cristianos, la persecución que se les da después de la muerte de Jesús, días se deben cumplir solo durante el primer siglo, y que después de ese siglo van a desaparecer. Eso es una teoría que se llamó la teoría la preterista. Hay una que es la teoría idealista, que ve el Apocalipsis como la alegoría del combate espiritual entre el bien y el mal, y que dice que esa será eterna, que solo se acabará cuando llegue el Apocalipsis. El Apocalipsis como tal, que es el que acaba todo. Hay una teoría futurista que lleva a la identificación de personajes, y ahí es donde nos estamos metiendo todos, que es cuando hablamos de que Napoleón Bonaparte, que Hitler, que Stalin, que incluso se habla dentro de nuestro continente, los chilenos, en cierto momento, cuando se presentó la dictadura, ellos hablaban de que, con Pinochet, de que podían haber llegado los jinetes del Apocalipsis, de los cuales pues vamos a de pronto a hacer un poquito de mención de los 4 jinetes del Apocalipsis, de los cuales la gente le da muchísimo miedo. Lo que usted decía ahora de pronto, José, hay gente que se ha inmolado precisamente por eso, porque les han metido tanto cuento, perdónenme la expresión, pero les han metido tanto cuento de que se va a acabar el mundo, de que esto ya llegó la hora. Casos, por ejemplo, lo de Estados Unidos con lo de las Torres Gemelas, muchísima gente se suicidó posterior al ataque, porque decían que eso ya era, que habían llegado el anticristo, todo este tipo de cosas. Entonces, personas que han terminado utilizando la teoría futurista, donde se empiezan a decir que Hitler, por ejemplo, cuando hizo la cantidad de asesinatos en los judíos, pues que precisamente era uno de los jinetes. Entonces, cada país, cada región, cada situación con un personaje salido del contexto normal, entonces empieza a ser señalado como partícipe del Apocalipsis. Antes de continuar, aquí es donde queremos hacer un alto y poner en alerta a muchas personas que a lo mejor se sienten muy bien, se sienten muy contentas en el grupo de oración donde se están congregando o en su religión, pero no ven más allá de cómo se están interpretando estas últimas escrituras de los últimos tiempos, porque la verdad, casos se han visto muchos en los Estados Unidos sobre diferentes sectas que se centran 100% al análisis de este libro y terminan convirtiéndose en suicidios masivos, que se ha visto a través de la televisión en los Estados Unidos, a través de diferentes especiales en Discovery Channel, personajes que tienen tanto poder de dominación mental que pueden hacer que sus seguidores piensen que el Apocalipsis es este y han tomado la determinación de suicidarse. No, y que en cierto momento, José, la misma iglesia, y ellos han hecho mea culpa de eso,
La iglesia tuvo también responsabilidad cuando presentó a un Dios castigador, a un Dios que te iba a mandar al infierno si hacías cosas pues muy leves. Lógicamente que la iglesia sigue condenando cosas como matar, como atentar contra su integridad, pero cosas leves no podrían llevar a un castigo como el que de pronto en un momento determinado presentaba la Santa Inquisición, que por el simple hecho de una sospecha fueron condenados muchísimas mujeres a la hoguera, muchos hombres fueron decapitados, pero precisamente por eso, porque se ha utilizado esa interpretación en una forma desmedida para tratar de tener poder. Hoy estamos hablando acerca del Apocalipsis, sus interpretaciones a lo largo de los años y su actualidad, porque definitivamente estamos pasando por cosas muy similares a las que ese libro describe. Mauricio. Bueno, por acá estaba encontrando algo muy interesante. Sabe que Charles Manson, que es uno de los asesinos en serie que todavía está pues en prisión, está condenado a cadena perpetua, decía que los 4 jinetes del apocalipsis eran los Beatles. Él creía que eran ellos. Hay gente verdaderamente raya, y a lo mejor puede tener razón, ¿no? Porque recordemos cuando John Lennon, en su punto más alto del ego, dijo que él era más famoso que Jesucristo, que fue una de las blasfemias más grandes de la humanidad. Y sabe que se hace mucha referencia, por ejemplo, a los 4 jinetes del Apocalipsis. Eso lo hace en Apocalipsis 6, 1:8, donde se dice que es la imagen de caballos que vienen enviados por Dios, montado cada uno un caballo con un color característico, y estos jinetes llevan las plagas a toda la humanidad, recordando que el 4 representa, se acuerda que lo había dicho ahora, la creación por aquello de los 4 puntos cardinales, y recordando el significado de los colores, en el que cada jinete pues lógicamente va a representar algo grave para la humanidad. Así, el caballo rojo, porque son 4 caballos, el caballo rojo, caballo negro, hay un caballo que puede ser verde o amarillo y hay un caballo blanco. El caballo rojo representa la guerra. El caballo negro representa la hambruna y la pobreza. El caballo verde o amarillo puede ser diferente. Si es verde representa una enfermedad, y si es amarillo es enfermedad que deriva en la muerte. Y el caballo blanco representa para algunos la muerte gravísima. Algunos tienen que interpretar qué es eso de muerte gravísima. Pues el hecho de que no se va a poder estar presente en el momento en que Jesús venga a tomarnos cuentas el día del juicio final. Bueno, pero uno cómo puede interpretar, Carlos, esto de los 4 jinetes del Apocalipsis. Ahora, viéndolo bien, hay mucha gente que ha pensado que ya han venido, como había contado antes, con lo de Chile, o de pronto con lo del holocausto nazi, pero ahora cómo se puede interpretar esto de los 4 jinetes. Bueno, la guerra, el jinete rojo creo que cabalga por todo el mundo, y es las guerras como tal, y más que el jinete yo diría que el caballo, y cada genio que quiere montar la guerra pues se monta en el caballo como tal existe, que es la guerra, pero aparecen personajes como el tristemente celebrado presidente de los Estados Unidos, que le dio por inventarse guerras aquí y allá, en cualquier sector. Entonces para mí sería el caballo como tal, el de la guerra, pero el jinete cambia de acuerdo a la situación que se vaya presentando. El de la hambruna, pues creo que ese caballo hace mucho rato está viviendo por los lados de África. Uno es lamentable, es triste ver la cantidad de niños, de personas, de mujeres en unas condiciones realmente muy tristes, de desnutrición, de desamparo, y sería la representación del caballo negro. Y el caballo verde, pues yo pienso que más significación que el famoso SIDA, en su momento el cáncer, primero las plagas, luego el cáncer y ahora el SIDA, creo que sería la simbología del caballo verde o amarillo. Y el caballo blanco, que es para quienes no creen en la resurrección, quienes no creen que va a llegar el día en que tengamos que presentar nuestros descargos ante el juez todopoderoso, pues son precisamente de quienes hablaban ahora, los falsos profetas que están jugando con la fe, que se están lucrando del miedo, del temor de Dios que tienen algunas personas. Me parece que esa sería la simbología, José, de los 4 jinetes del Apocalipsis. Él es Carlos Riaño, nuestro invitado hoy aquí a Internight Paranormal de los 40 principales, hablando acerca del Apocalipsis. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más y más datos importantes, actuales y también históricos de este libro que nos infunde mucho respeto, mucha conciencia. Ya regresamos.
El exorcismo. Se denomina exorcismo a la acción sobrenatural de expulsión, realizada contra un ente maligno, demonio o espíritu. El objeto de la posesión puede ser una persona o animal, objetos, incluso lugares como pueblos o casas. El ritual del exorcismo incluye la repetición